Estoy aquí con Jessica Ruiz. Jessica Ruiz, por favor, coméntanos quién eres. Claro que sí, Ricardo, con todo gusto. Yo lo que hago es ser psicóloga, estudié psicología. También dentro de la psicología empecé a expandir mi campo de acción para poder buscar alternativas, maneras de cómo ser más eficiente en este campo, y eso me llevó a que me meta en el mundo de la programación neurolingüística. Y dentro de esta área de programación neurolingüística llegué hasta el grado de instructor. O sea, puedo enseñar PNL o programación neurolingüística, hago coaching, también trabajo con equipos. En estos momentos me dedico, tengo como dos rubros, me dedico más a la parte de formación a través de dar capacitaciones en diferentes organizaciones, siempre enfocándome al capital humano. En estas capacitaciones de capital humano hablamos sobre cómo desarrollar este talento humano y el desarrollo pues de todas las habilidades blandas que son tan necesarias en este momento. Y dentro del público natural, por así llamarlo, lo que hago es acompañar a las personas con herramientas que puedan ayudar a sus procesos de transformación. Y digo procesos de transformación, ¿para qué? Para que puedan ser creadores de sus propias vidas. Y eso lo hago a través de diferentes herramientas, como lo mencionaba, el coaching, la programación neurolingüística y terapias de tipo integrativas para trabajar de una manera holística con el ser humano. Y eso es lo que vengo haciendo por estos tiempos, Ricardo. Qué bueno escucharte, Jessica. Bueno, yo he tenido la oportunidad de llevar algún curso contigo, que la pasé fantástico. Y también considero que esto de aquí es muy importante, estos temas, ¿no? A veces estamos un poco atareados con el trabajo, el estudio, pero no tomamos énfasis en lo que es nuestro desarrollo personal, que es muy importante. Bien, entonces, ya que tú eres la experta en estos temas, he preparado unas preguntas para que tú me puedas contar en cuanto a tu experiencia. Claro que sí. Quisiera que me cuentes cuál es el mayor problema que presentan las personas cuando acuden a ti, a tu consulta. Mira, los mayores problemas que yo veo están en relación a temas de aspecto mentales, emocionales, por llamarlo de alguna manera, porque he atendido personas en estos últimos meses con trastornos de ansiedad, también depresión, inclusive personas que han atentado en algún momento de su historia contra su vida. También eh, personas que eh, dentro de estos trastornos ansiosos o depresivos se presentan pues toda una variedad de tipos, ¿no? Por decir también trastornos obsesivos compulsivos, también son temas que he podido abordar o acompañar. Ujú. Bien, ¿y cuáles son los principales consejos para un joven según lo que me has expresado ahora? Ujú. Mira, qué buena pregunta, porque yo estoy trabajando en estos instantes con un adolescente. Él acaba de cumplir 17 años. Y todos estos temas él los presenta desde que tiene, desde muy chiquito, desde los 6 años, sus padres se hacen conscientes cuando veo la historia es desde los 6 años que se hacen conscientes de este tema. Y durante todo este tiempo viene acompañado con diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Este niño tiene fobias. En el caso de él hay fobias, que es otra de las cosas también que he podido abordar. Y yo lo que siempre busco en un primer lugar es que exista una estabilización. Que primero, el primer consejo que le doy a la familia o a los jóvenes es que primero tengamos un proceso de estabilización. Ese proceso de estar estable, porque se necesita un paciente o un consultante, prefiero decir en estos momentos, porque como que el paciente es una acción más pasiva. Se necesita un consultante, y para poder tener un consultante con el cual trabajar necesitamos una estabilidad. Esta estabilidad yo la recomiendo de dos formas.
Una puede ser con un tratamiento psiquiátrico que nos ayude, o también va a depender del nivel de conciencia que tenga la persona, que tenga la familia. Podemos hacerlo con terapias de tipo integrativas. ¿A qué me refiero con terapias de tipo integrativas? Que podamos utilizar sintergética, que podamos utilizar terapias de tipo energéticas, como son el Reiki, la ingeniería cuántica, cualquier metodología que nos pueda ayudar. Entonces siempre busco que el trabajo sea complementario, que sea complementario Ujú. porque el ser humano tiene varias dimensiones. Para poder estabilizar toda esta parte física, es importante que estabilicemos esta parte energética también. Y ahí me apoyo en colegas o compañeros profesionales que tienen años de trayectoria pues en estos temas. Y de esa manera es como voy a ver las dimensiones, la parte física. Entonces en esta parte física te hablaba, ya puede ser los medicamentos, todo depende del nivel de conciencia, todo depende del caso, no todos los casos van a ser iguales. Y dependiendo, estabilizando esta parte física, voy trabajando sus aspectos emocionales porque muchas veces estas, como decir, estos desencadenantes en este tipo de episodios tienen siempre una historia detrás. Y detrás de esa historia hay historias de pérdidas, pueden haber historias de duelos, pueden haber historias de abandono, puede haber una historia muy fuerte en la familia que ha sido como el detonante para que esta circunstancia se desencadene. Entonces hay un desencadenante, porque yo aprendí que todos nosotros tenemos como un anormal en chiquitito, que eso es algo anormal por, entre comillas, ¿no? Pero es Ujú. como decir de poetas, de genios, de locos, todos tenemos un poco. Así que todos tenemos, porque Es en verdad. cada uno de nuestros genes está toda la historia realmente de la humanidad, si lo miramos de una manera así más todavía sistémica. Entonces, hay tanta historia en nuestra genética a través de nuestros ancestros y todo lo que ellos han experimentado, que se graba en nuestra genética, en nuestro ADN, y cualquiera de nosotros lo puede desencadenar como una forma de poder solucionar y también liberar. Es que esa parte también me gusta verla, toda la parte de la ancestrología, toda la parte de la metagenealogía, porque en verdad que somos sumamente complejos los humanos. Es verdad, eso de la complejidad, bueno, es algo que yo también he experimentado personalmente, ¿no? Pero sí, son varios elementos que conforman, ¿no? No solamente es una sola cosa, sino son un grupo de cosas que al final se juntan y te pueden ayudar a progresar, a Así es, evolucionar. así es. Entonces es ver ese aspecto, tu inteligencia de tipo física, es decir, tu cuerpo, y en el cuerpo involucra el cerebro, ¿no? Por toda esta bioquímica Exacto, que es la que se moviliza, la que se desestabiliza cuando hemos estado en estados en estados mentales o en estados emocionales muy, muy intensos, que eso se han desencadenado por eventos que son traumáticos, eventos que no esperábamos. Por eso es que en estos momentos vemos tanta alza de ansiedad, de depresión, porque lo que estamos viviendo en este momento es un momento histórico. O sea, nos ha podido tocar ver, a nosotros no hemos visto cómo se lanzó el primer hombre en la luna, ¿no? Eso de repente lo han visto nuestros padres o nuestros abuelos. Nosotros no hemos ujú, visto guerras, o bueno, o guerras que sí existen actualmente, pero como que han estado muy lejos a nosotros, ¿no? Eh, claro, pero lo que nos ha tocado ver es un cambio en la manera como ahora estamos viviendo, en esta llamada nueva normalidad. Y eso es algo imprevisto, no hubo aviso. Entonces, eso causa un efecto cada vez que vivimos una situación inesperada, que es una situación además que la vivimos con una intensidad emocional muy alta, que puede ser que la vivamos con mucho miedo, con mucha tristeza, con mucha ira o con mucha repulsión, ¿no? Con mucho rechazo. Eso que estamos viviendo va a impactar en nosotros, va a impactar en nuestro cuerpo, porque somos una unidad.
No es que mi cuerpo está por un lado y mis emociones están por otro lado, mi mente por otro lado. Y además que todo esto también está vinculado pues a esa parte espiritual que en estos momentos vemos que se está retomando tanto. En este momento ya también hablamos de inteligencia espiritual. Antes hablábamos solamente de inteligencia mental, era ver tu CI, qué tan inteligente, qué tanto podías aprender, qué tanto rendías o qué tanto analizabas y procesabas información. Después nos movimos a la inteligencia de tipo emocional, que Goleman la difundió mucho con su libro, y ahora pues estamos hablando también de una inteligencia de tipo espiritual y la inteligencia física, porque ya todos somos conscientes y más en estos tiempos de cómo fortalecer tu sistema inmunológico, el cuidado del cuerpo. Así que podríamos hablar de mínimo de estas 4 dimensiones o si lo quieres ver desde estos 4 tipos de inteligencia. Qué bueno, Jessica, gracias por explayarte. Yo también considero que la parte espiritual es muy importante porque la dejamos de lado y la retomamos cuando de repente ya no tenemos otra opción, ¿no? Pero también es parte, es algo que debe estar como que acompañándote siempre, ¿no? Y dime, ¿cómo podrías reducir los trastornos mentales mencionados de la ansiedad, de la depresión? Uh-huh. Bueno, podríamos hablar de ansiedad, depresión, ataques de pánico, trastornos de tipo bipolar, eh, eh, obsesivos compulsivos, personas que tienen obsesiones, compulsiones. Pero para mí todos estos movimientos de la psiquis humana están como que dentro de un paraguas. ¿Sí? Imagínate un paraguas y que vamos a empezar con temas como, por decir algo bien extremo, que llamamos el autismo, ¿no? Las personas que nacen con autismo, que no tienen un desarrollo del lenguaje, no hay un desarrollo social, entonces ellos están, podríamos decir, como que en su propio mundo. Entonces, esa es como la primera parte del espectro. Entonces, el autismo, de ahí vienen los trastornos espectro autista, o sea, es como que si fuera autista, pero tienen algunas, de repente, habilidades en el lenguaje. Entonces, vamos con el espectro autista y luego ya vendrían los trastornos de personalidad. Entonces, los trastornos de personalidad, pero bueno, antes de los trastornos de personalidad tenemos la ansiedad, la depresión, y es como que vamos subiendo así en la escalada, ¿no? Entonces, para mí, Sí. la ansiedad, la depresión están dentro de este espectro y de ahí vendrían ya lo que llamamos los trastornos de personalidad, como los de personalidad limítrofe, alguien que se le llama borderline. Borderline, ¿por qué? Porque es como que ya está a un paso de la pérdida de conciencia, que ya es donde entran la psicosis. Por eso es tan importante trabajar un tema de autocuidado, porque el tema de la salud mental es un tema que pocas veces nos ocupamos de ella. Bueno, antiguamente, por ejemplo, mis abuelos eran de esta generación de que tenían 16 hijos. Mi abuela tuvo 16 hijos. Entonces, tú te imaginas con 16 hijos, lo único que se preocupaban eran como que por darles de comer, ¿no? Era esa la única preocupación. Pero después ya nuestros padres han crecido con ese enfoque de darnos de comer, pero como que con las emociones no se metían mucho porque no sabían, no tenían de dónde no lo habían aprendido, no lo veían importante. Entonces, ¿cuál era su exigencia? Que tú seas buen alumno, que vayas bien al colegio, solo se preocupaban cuando te sacabas malas notas. Entonces, su preocupación. Entonces, desde ahí vienen como que a través de historias estos desbalances y los seres humanos somos seres que biológicamente somos amorosos y necesitamos mucho, ya lo había hablado Maslow en su pirámide de las necesidades, que hay una necesidad de autorrealización, que es la máxima, pero antes de esa autorrealización, la tercera es esa necesidad afectiva, esa necesidad de reconocimiento, que es donde se producen pues las mayores heridas cuando no ha habido este equilibrio, este balance, este amor en todo caso expresado, no solamente el amor te pago la universidad, no solamente el amor
que hay comida, tienes techo, sino un amor de saber qué es lo que pasa contigo. El día de ayer Exacto. yo estaba en una reunión con mujeres y Ujú. escuchaba el testimonio de varias de ellas que desde niñas habían sufrido acoso, ya sea por un amigo de la familia de los padres, ya sea por el propio padrastro o por el abuelastro, y cómo aún así estas niñas contándolo, diciéndole, mamá, me está tocando, la mamá no cree, o los padres, mamá o Ujú. papá, no creían. Y esta falta de escucha. Entonces, crecemos en unos sistemas tan desordenados de no creerle a los niños, de pensar que están exagerando, de pensar que ya se le va a pasar, de que lo hace por llamar la atención y que realmente no, no ha habido esa atención, esa calidez, ese cuidado. Y ahora, ¿qué nos toca? Autocuidarnos. Esa es la responsabilidad para poder sanar esas heridas. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es en una posición también de uno también ser responsable, ¿no? De lo que le sucede a uno mismo. Sí, pues cuando crecemos ya es asumir esa responsabilidad de sanar, que Ujú. toma a Qué veces un bueno, tiempito. Jessica. Y dime, en todo este tiempo que tú has venido dando tus servicios, ¿cuál ha sido el caso más preocupante que te ha tocado atender? Hoy, mira, a mí hay varios ya, me salen dos. Una muchacha de 20 años que se intentó suicidar y terminó hospitalizada por varios días, ¿no? Para que le hagan un lavado gástrico, porque en el caso de esta niña fue con medicamentos. Sí, pues fue eh, con, con pastillas. Y fue curioso porque yo le doy la cita a la mamá, como que le digo viernes 18 a las 5 de la tarde. Y la mamá me dijo que sí. O sea, me manda el correo y me responde. Fue por correo esa comunicación. Y me dice, claro, sí. Y cuando viene la chica, yo la veo pálida. La veo, o sea, pálida, pálida, delgadita. Y ella es alta, ¿no? Alta, delgada, pálida. Y, y cuando le pregunto, ¿y de dónde vienes? Del hospital. O sea, le habían dado de alta y de frente llegó a mi casa, que es donde yo tengo mi consultorio. Y nada, Wow. sí, o sea, no, fue como que salió y la trajeron, yo sentí eso. Igual fue bonito trabajar con ella. Y otro caso bien fuerte que me tocó apoyar de un muchacho que por 3 años se había encerrado en su casa. Yo atendía a un familiar del muchacho y le habían diagnosticado autismo, le habían diagnosticado, no, Asperger, era el diagnóstico de Asperger, que es parte del espectro del autismo. Y este chico se había encerrado en su casa por 3 años, no le hablaba a nadie, se comunicaba tan solo con su mamá por mensajes de texto. Y así hizo su vida 3 años, 3 años. Tuvimos en ese momento por Skype, tuvimos una conversación, así como estamos haciendo ahora una videoconferencia, y lo conocí, o sea, básicamente lo que yo siento que hice en ese momento fue ser sumamente empática, ponerme en su lugar y llegar a su corazón para poder penetrar su mente. O sea, para mí esa es la estrategia. Y le dije que él tenía que venir, bueno, en ese momento era como funcionaban pues las sesiones, ¿no? Que él tenía que venir y aceptó. Y él había rehusado ir ya, como ya había visitado varios especialistas, él ya había desistido a tener algún tipo de tratamiento. Y resulta que vino y empezamos un trabajo sostenido de 2 años y luego él pudo irse a España a estudiar una especialización. Wow, qué genial. Sí. Qué bonita historia. Uh -huh.
Excelente, Jessica. Esas son las historias que alegran mi alma y que me hacen valorar y dar el sentido de sí, pues, de que, de que es valioso y que se tiene que difundir muchísimo más y que siempre, siempre, siempre vamos a tener la posibilidad de poder cambiar. Siempre, todos tenemos esa posibilidad. Sí, yo concuerdo. Yo también he visto como que casos similares o historias, perdón. Y sí, yo creo que el ser humano es capaz, ¿no? De cambiar, de reinventarse, ¿no? O sea, siempre hay la posibilidad para todos. También lo considero así. Bueno, Jessica, llegamos a la última pregunta. Dime, ¿cómo estás atendiendo actualmente debido a las circunstancias en las que nos encontramos? Ah, sí, de reinventarse. Como lo estás viendo, estoy haciéndolo a través de videoconferencias. Es Ujú. la opción que ha salido y que está funcionando. Conversábamos con Alejandro, que es mi esposo, mi socio, mi amante, mi todo, y que cuando se quieren hacer procesos tipo hipnóticos, porque en programación neurolingüística se maneja cierto grado de hipnosis, funciona súper bien porque el, hay, por ejemplo, si yo se lo hiciera a un adolescente, como es menor de edad, a este chico de 17 años, por ejemplo, necesito estar con Ujú. un adulto que en algún momento él puede quedarse dormido, perder la conciencia, y para poder tener los cuidados respectivos, ¿no? Por ser un menor de edad, siempre se pide la autorización de un adulto que esté presente. Entonces ahora eso ya no es necesario, por ejemplo, ¿no? Y funciona, en verdad que también funciona bien. La tecnología, pues en este momento es un aspecto que es importante que seamos conscientes de que está a nuestro servicio. Y ha tocado tener la flexibilidad, la adaptabilidad, que son las competencias que en este momento se necesita para poder reinventarse. Todavía quedan personas, por ejemplo, ayer me escribió una mujer que me decía, no, pero yo quiero presencial. Y yo dije, bueno, pero todo este año yo no voy a atender de manera presencial. Lo voy a hacer a través de este sistema por un tema de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad conmigo también y contigo, de cuidado. Y eso es lo que he aprendido en esta pandemia, pues, destrezas tecnológicas para poder llegar a presentar mi oferta a través de redes sociales, y es la manera como en este momento pues está funcionando. Sí, es como un reto, ¿no? A mí también me ha pasado que mis clases ahora son virtuales y como yo estudio arquitectura, entonces es un poco a veces difícil enseñar eso virtualmente, ¿no? Pero me he adecuado y ha funcionado bien. El siglo pasado llevé taller que tiene que ver todo con algo más plástico con las manos, ¿no? Pero igual funciona, o sea, siempre hay una manera para poder llegar a eso, ¿no? Qué bueno, Jessica. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo.